Sí, le dijo Dobson, eso lo veo con claridad. Si todos participamos, entonces estaremos dando y recibiendo constantemente, y esta interacción con los demás, este intercambio de información continuará. La nueva tarea de cada uno, nuestra nueva orientación económica. Seremos remunerados por las personas que contactemos. Esta situación permitiría entonces que los soportes materiales de la vida fueran completamente automatizados, porque nosotros estaríamos demasiado ocupados para disponer de los sistemas correspondientes para operar con ellos. Queremos que la producción material se automatice y funcione como un servicio público. Quizá tengamos participación en la propiedad, pero la situación nos dejará en libertad para expandir lo que ya es ahora la era informática. No obstante, lo que hoy tiene para nosotros mayor importancia es que podemos entender hacia dónde vamos. No podíamos salvar el entorno natural, ni democratizar el planeta, ni alimentar a los pobres, porque durante mucho tiempo hemos sido incapaces de superar nuestro temor a la escasez y nuestra necesidad de controlarlo todo. Así que poco o nada podíamos dar a los demás. No nos era posible cambiar la conducta porque no teníamos una visión de la vida que ofreciese una u otra alternativa. Pero ahora sí la tenemos. Sánchez se volvió a Phil, aunque me preguntó si no necesitaremos una fuente barata de energía. Fusión nuclear, superconductividad, inteligencia artificial, dijo Phil. La tecnología de la automatización probablemente no esté muy lejos. Ahora que ya sabemos por qué hacemos las cosas. Exacto, dijo Dobson. Lo más importante es que vemos la autenticidad de esta manera de vivir. Estamos aquí en este planeta no para edificar imperios personales de control, sino para evolucionar. Pagar a otros por sus visiones iniciará la transformación, y después, cuando más y más sectores de la economía sean automatizados, el dinero desaparecerá del todo. No lo necesitaremos si seguimos correctamente nuestro asesoramiento intuitivo. Tomaremos estrictamente lo que nos haga falta. Y comprenderemos, intervino Phil, que las zonas naturales de la Tierra deben ser fomentadas, nutridas y protegidas como la fuente de un poder increíble que efectivamente son. Cuando tomó la palabra, toda nuestra atención se había concentrado en él. Pareció sorprendido del estímulo que le dábamos. Yo no he estudiado aún todas las revelaciones, añadió, dirigiéndose a mí. De hecho, después de que el guardián me ayudara a escapar, quizá ni siquiera hubiese conservado aquella parte de la novena si anteriormente no hubiera hablado con usted. Recordé lo que usted había dicho sobre la importancia del manuscrito, pero a pesar de que no le he leído las otras revelaciones, sí me di cuenta de la trascendencia de mantener la automatización en armonía con la dinámica de la energía de la Tierra. Me he interesado sobre todo por los bosques y por el papel que desempeñan en la ecosfera. Es algo que viene de mi infancia y siempre me ha acompañado. La novena revelación dice que a medida que la especie humana evolucione espiritualmente, reduciremos voluntariamente la población a unas cifras sostenibles por el planeta. Estaremos obligados a vivir en el seno de los sistemas naturales de energía de la Tierra. La agricultura será automatizada con excepción de las plantas a las que cada cual quiera transmitir energía y consumirlas. Los árboles necesarios para la construcción se cultivarán en zonas especiales, científicamente determinadas. Esto permitirá que los restantes árboles de la Tierra crezcan, maduren y se integren en bosques poderosos. Con el tiempo, estos bosques serán la regla más que la excepción, y todos los seres humanos vivirán muy cerca de esta clase de potencial. Piensen en qué mundo tan lleno de energía vamos a vivir. Eso debería elevar el nivel de energía de todos, dije yo.
Sí lo hará, afirmó Sánchez distraídamente, como si estuviera pensando por adelantado en lo que el aumento de energía iba a significar. Los demás esperábamos. Por último, él enderezó la cabeza y agregó: acelerará el ritmo de nuestra evolución cuanto más fácilmente fluya la energía hacia nosotros, de manera más misteriosa responderá el universo trayendo a nuestras vidas personas que contesten nuestras preguntas. Volvió a quedarse pensativo, y cada vez que sigamos una intuición y algún encuentro enigmático nos impulse hacia adelante, nuestra vibración personal aumentará. Hacia adelante y hacia arriba, siguió diciendo Sánchez, como si hablara consigo mismo. Y si la historia continúa, entonces nosotros continuaremos alcanzando niveles cada vez más altos de energía y vibración, dijo Dobson, terminando la frase. Sí, asintió el cura. Eso es, discúlpeme un minuto. Se levantó, recorrió varios metros por la linde de la espesura y volvió a sentarse en la tierra solo. Al cabo de un momento pregunté a Dobson: ¿qué más dice la novela Revelación? No lo sabemos. La parte que tenemos termina con lo que hemos venido comentando. ¿Le gustaría verla? Dije que sí. Y él se puso en pie, echó a andar, desapareció de nuestra vista y no tardó en reaparecer trayendo un folder de papel manila. Dentro había 20 páginas mecanografiadas. Leí el texto impresionado por la lucidez con que Dobson y Phil habían captado sus puntos básicos. Cuando llegué a la última página comprendí por qué decían que aquello era solo una parte de la novena revelación. Terminaba bruscamente, en mitad de un concepto, tras haber introducido la idea de que la transformación del planeta crearía una cultura totalmente espiritual y empujarían a los seres humanos hacia vibraciones cada vez más altas. Sugería que esta ascensión conduciría al acontecimiento de alguna otra cosa, pero no decía qué. Pasada una hora, Sánchez se levantó y abandonó su solitario retiro para venir hacia mí. Yo me sentía muy satisfecho de haber pasado aquel tiempo en compañía de las plantas, dedicado a observar sus increíbles campos de energía. Dobson y Phil se habían retirado junto al jeep y sostenían una conversación. El cura me dijo: creo que deberíamos partir hacia Iquitos. ¿Y los soldados? Le recordé. Sí, ya sé, pero pienso que habría que arriesgarse. He tenido la clara idea de que podremos pasar si nos vamos inmediatamente. Accedí y seguir su intuición, y fuimos a exponer a Dobson y Phil nuestros planes. Ambos hombres respaldaron la idea, cosa que me tranquilizó un poco. Dobson dijo acto seguido: también nosotros hemos debatido lo que nos convenía hacer. Iremos directamente a las ruinas de Celestina, me parece. Quizá podamos contribuir a salvar el resto de la novena revelación. Poco después nos despedimos de ellos y reanudamos viaje hacia el norte. ¿En qué está pensando?, pregunté tras un periodo de silencio. El padre Sánchez redujo la velocidad para mirarme. Pensaba en el cardenal Sebastián y en que usted me ha dicho que cesaría de combatir el manuscrito si le pudiera convencer. Las palabras de Sánchez pusieron en marcha mi imaginación y me vi efectivamente enfrentado al cardenal. Estábamos en lo que parecía una sala de justicia y me miraba desde lo alto de un estrado. En aquel momento tenía el poder de destruir la novena revelación y yo pugnaba por hacerle comprender nuestro punto de vista antes de que fuera demasiado tarde. Cuando se desvaneció la fantasía, observé que Sánchez me sonreía con expresión intrigada. ¿Qué ha visto? Era algo a propósito de Sebastián. ¿Qué pasaba? La imagen de una confrontación entre nosotros era muy clara. Él estaba a punto de destruir la última revelación y yo trataba de persuadirle de que no lo hiciese. Sánchez aspiró profundamente. Al parecer, que el resto de la novena revelación sea conocido dependerá de nosotros. La idea hizo resurgir el nudo en mi estómago. ¿Qué deberíamos decirle? No lo sé. Necesitamos que llegue a ver las cosas por el lado positivo, que comprenda que el manuscrito en conjunto no niega, sino que clarifica la verdad de la Iglesia. No estoy seguro de que el resto de la novena revelación es precisamente esto lo que hace. Rodamos en silencio durante una hora, sin encontrar tráfico
de ninguna especie. Mis pensamientos volaron a través de todos los acontecimientos que se habían producido desde que llegué a Perú. Sabía que las visiones del manuscrito se habían ya fusionado en mi mente, formando una única conciencia. Estaba alerta a la misteriosa manera en que mi vida evolucionaba, según me revelara la primera revelación. Sabía asimismo que la cultura entera volvía a percibir también este misterio y que nos hallábamos en camino de construir un nuevo concepto del mundo, como señalaba la segunda. La tercera y la cuarta me habían mostrado que el universo era en realidad un vasto sistema de energía y que los conflictos humanos procedían de la carencia de esta energía y de las manipulaciones por obtenerla. La quinta revelación revela que podíamos poner el fin a aquellos conflictos recibiendo un suministro de energía procedente de una fuente superior. Para mí, esta habilidad casi se había convertido en hábito. La sexta revelación, según la cual podíamos sacar a la luz nuestras viejas y repetidas farsas y encontrar nuestra verdadera identidad, estaba para siempre grabada en mi mente. La séptima había puesto en movimiento la evolución de aquella identidad a través de preguntas, de intuiciones y de lo que correspondía a hacer de respuestas. Agregarse a la corriente, no salirse de aquel mágico flujo, era ciertamente el secreto de la felicidad. Y la octava, sabiendo uno cómo relacionarse de una manera nueva con los demás, haciendo aflorar lo mejor de todos ellos, era la clave para conseguir que el misterio no dejase un instante de operar y no cesasen de llegar las respuestas. Todas las revelaciones se habían integrado en una conciencia que le daba a uno la más aguda sensación de alerta, de expectativa y a la vez de agudeza mental. Lo que quedaba aún, sabía yo, era la novena, que revelaba la meta de nuestra evolución. Habíamos descubierto solo una parte de ella. ¿Qué pasaría con el resto? El padre Sánchez detuvo el vehículo a un lado de la carretera. Estábamos a menos de 7 kilómetros de la misión del cardenal Sebastián, comentó. Me parece que deberíamos hablar. De acuerdo. No sé lo que nos espera, pero presumo que lo único que podemos hacer es presentarnos en el lugar por las buenas. ¿Es un sitio muy grande? Es grande. Sebastián ha desarrollado su trabajo allí durante 20 años. Seleccionó el lugar para educar a los indios rurales a quienes tenía la sensación de haber descuidado. Pero ahora le llegan estudiantes de todo Perú. Él tiene en Lima obligaciones administrativas con la organización de la iglesia, pero este es su proyecto especial. Está totalmente entregado a su misión. Sánchez me miró a los ojos. Por favor, no se confíe, no baje la guardia. Puede llegar un momento en que necesitemos ayudarnos unos a otros. Tras decir esto, el clérigo reanudó la marcha. Recorrimos un trecho sin ver a nadie. Luego pasamos por delante de 2 jeeps militares aparcados a la derecha de la carretera. Los soldados que había en su interior se limitaron a mirarnos escrutadoramente. Bien, suspiró el padre Sánchez. Ya saben que estamos aquí. 2 kilómetros más allá encontramos la entrada de la misión. Grandes puertas de hierro protegían la avenida de acceso, bien pavimentada. Aunque las puertas estaban abiertas, un jeep y 4 soldados bloqueaban el paso y nos hicieron signo de que nos detuviéramos. Uno de los militares hablaba por un radioteléfono. Sánchez sonrió al soldado que se acercó a nosotros. Soy el padre Sánchez, vengo a ver al cardenal Sebastián. El soldado le escudriñó, luego me escudriñó a mí. Regresó junto al hombre del radioteléfono. Hablaron sin apartar los ojos de nosotros. Al cabo de varios minutos el soldado se acercó otra vez y dijo que le siguiéramos. El jeep nos precedió a lo largo de una avenida flanqueada de árboles, un recorrido de varios centenares de metros hasta la sede de la misión. La iglesia había sido construida con piedra tallada y era enorme, capaz de acoger, supuse, a más de 1000 personas. A ambos lados de la iglesia había otros 2 edificios que parecían contentar aulas escolares, con 4 pisos de altura cada uno. Impresionante sitio, dije. Sí, pero ¿de dónde está la gente?, comentó Sánchez.
Observé que efectivamente no había un alma por los alrededores. Sebastián dirige aquí una escuela famosa, insistió el cura. ¿Por qué no se verán estudiantes? Seguimos al jeep hasta la misma entrada de la iglesia y entonces los soldados nos pidieron educadamente, pero con firmeza, que nos apeáramos y les siguiéramos al interior. Al subir por la escalinata de piedra, divisé varios vehículos aparcados detrás de otro edificio situado más al fondo. Allí sí había gente, 30 o 40 soldados parados en formación. Dentro de la iglesia atravesamos la nave y fuimos conducidos a una pequeña dependencia, donde nos registraron minuciosamente y nos ordenaron que esperásemos. Los soldados se retiraron y cerraron la puerta. ¿Dónde tiene el despacho Sebastián?, pregunté. Sánchez señaló con la cabeza, más allá en la parte de atrás de la iglesia. Casi inmediatamente se abrió la puerta y apareció el cardenal flanqueado por varios soldados. Su figura era alta y erguida. ¿Puede saberse a qué han venido ustedes aquí?, preguntó sin preámbulos el padre Sánchez. Al padre Sánchez. Quiero hablar con usted, dijo el cura. ¿Sobre qué? La novena revelación del manuscrito. No hay nada que hablar. No aparecerá nunca. Sabemos que usted ya la ha encontrado. Los ojos de Sebastián traslucieron un leve asombro. No permitiré que este documento se difunda, dijo. No continúe una palabra de verdad. No contiene una palabra de verdad. ¿Cómo está usted tan seguro? Podría equivocarse, replicó Sánchez. Déjeme leerlo. La expresión de Sebastián se suavizó mientras miraba al cura. Usted solía creer que yo tomaba decisiones correctas en este género de asuntos. Lo sé, asintió Sánchez. Usted era mi mentor, era mi inspiración. Mi misión fue creada a imagen y semejanza de la suya. Usted me respetaba hasta que ese manuscrito fue descubierto, dijo Sebastián. ¿No ve cómo crea desacuerdo y disensión? Ha dejado, padre, que siguiera usted su propio camino. He dejado, padre, que siguiera usted su propio camino. Lo he intentado. Incluso me abstuve de intervenir cuando me enteré de que estaba enseñando las revelaciones. Pero no consentiré que un simple documento destruya todo lo que nuestra iglesia ha construido. Otro soldado entró detrás de Sebastián y solicitó hablar con él. El cardenal lanzó otra mirada a Sánchez y salió con el soldado. Se quedaron ambos en la nave de la iglesia, donde podíamos verles, aunque no oíamos su conversación. El mensaje alarmó evidentemente a Sebastián. Cuando se volvió para marcharse, señaló a los soldados que le siguieran, con excepción de uno, a quien al parecer ordenó que esperase con nosotros. El soldado entró en el cuarto y se apoyó en la pared. Su cara traslucía inquietud. Era un muchacho de unos 20 años de edad. ¿Algo va mal?, preguntó Sánchez. El soldado sacudió la cabeza. Se trata del manuscrito, de la novena revelación, quizá. El muchacho no disimuló su sorpresa. ¿Qué sabe usted de la novena revelación?, le preguntó tímidamente. Estamos aquí para protegerla, dijo el cura. Yo también quiero protegerla, replicó él. ¿La ha leído?, intervine yo. No, pero he oído lo que se dice. Dar nueva vida a nuestra religión. Súbitamente desde fuera de la iglesia nos llegó ruido de disparos. ¿Qué pasa?, preguntó alarmado Sánchez. El soldado no se movió. Sánchez se acercó y le tocó amistosamente el brazo. Ayúdenos. El joven se dirigió a la puerta, se asomó por ella para observar y a continuación dijo: alguien ha entrado en la iglesia y ha robado una copia de la novena revelación. Parece que los ladrones todavía están en alguna parte del recinto. Estalló un nuevo tiroteo. Hemos de intentar ayudarles, le dijo Sánchez al joven. Este pareció aterrorizado. Debemos hacer lo que es justo, insistió enérgicamente el clérigo. No por nosotros, sino por el mundo entero. El soldado asintió y dijo que convendría que nos trasladáramos a otra dependencia de la iglesia donde hubiese menos actividad
y que quizá encontraría manera de echarnos una mano. Nos condujo por un costado de la nave y nos hizo subir un tramo de escaleras. Arriba había un amplio corredor que al parecer conectaba todas las instalaciones. Las oficinas del cardenal estaban exactamente debajo de nosotros, anunció al cabo de un momento. 2 pisos más abajo, precisó. De repente oímos los pasos de un grupo de personas que corrían por un pasillo adyacente en dirección contraria a la nuestra. Sánchez y el soldado que caminaban delante de mí se precipitaron en un cuarto a la derecha. Yo me di cuenta de que no podría llegar al mismo sitio, así que entré por la puerta que tenía más próxima y la cerré. Estaba en un aula. Pupitres, podio, una gran alacena. Corrí hacia esta. La encontré abierta y me introduje entre cajas diversas y unas cuantas chaquetas que olían a rancio. Procuré ocultarme lo mejor posible, aunque a sabiendas de que si alguien inspeccionaba la alacena me descubrirían. Traté de no moverme, casi me abstuve de respirar. La puerta del aula chirrió al abrirse y oí que varias personas entraban y deambulaban de un lado para otro. Una de ellas, deduje, se acercó al armario, pero se detuvo y continuó en otra dirección. Hablaban en voz alta, en español, después silencio. Ya no se movía nadie. Esperé 10 minutos antes de entreabrir cautelosamente la puerta de la alacena para fisgar. El aula estaba vacía. Me encaminé a la puerta. No percibí indicios de que hubiera nadie al otro lado. Rápidamente me dirigí a la puerta siguiente, por donde habían salido del corredor el soldado y Sánchez. Ante mi sorpresa descubrí que no conducía a una dependencia, sino a otro corredor. Escuché, pero no conseguí oír nada. Me quedé junto a la pared, sintiendo la ansiedad en la boca del estómago. En voz baja llamé a Sánchez, no tuve respuesta. Estaba solo. La perversa ansiedad me producía un ligero mareo. Respiré hondo y traté de hablarme a mí mismo. Tenía que conservar la serenidad e incrementar mi energía. Me enfoqué durante varios minutos hasta que las formas y los colores del corredor adquirieron mayor presencia. Procuré proyectar amor. Finalmente me sentí más aliviado y entonces volví a pensar en Sebastián. Si estaba en su despacho, allí habría ido Sánchez. Unos metros más adelante el corredor terminaba en una escalera. Bajé 2 tramos y me encontré ante otra puerta que tenía una ventanilla. Por esta no se veía a nadie, solo un nuevo pasillo ancho. Traspuse la puerta y continué sin la menor idea de a dónde quería ir. Entonces oí la voz de Sánchez, procedente de un cuarto que tenía casi delante. La puerta estaba entreabierta. La voz de Sebastián resonó en respuesta a la de mi amigo el cura. Yo me acercaba ya a aquella puerta cuando un soldado, desde el otro lado, terminó de abrirme bruscamente y me apuntó con un rifle al corazón, obligándome a entrar y a colocarme contra la pared. Sánchez acogió mi presencia con una mirada y se llevó una mano al plexo solar. Sebastián movió la cabeza con disgusto. El joven soldado que nos había ayudado no estaba a la vista. Intuí que el gesto de Sánchez significaba algo. Lo único que se me ocurrió fue que necesitaba energía. Cuando habló, me concentré en su rostro y traté de percibir su identidad al más alto nivel. Su campo de energía se amplió inmediatamente. No puede usted detener la verdad, dijo. La gente tiene derecho a saber. Sebastián le dedicó una mirada condescendiente. Esas revelaciones violan las sagradas escrituras. No son la verdad. ¿Violan realmente las escrituras o solo nos explican lo que las escrituras significan? Usted sabe lo que significan, replicó Sebastián. Todos lo hemos sabido durante siglos. ¿Acaso ha olvidado usted su educación, sus años de estudio? No, por supuesto que no. Pero también sé que las revelaciones expanden nuestra espiritualidad. Ellas, según la doctrina de quién, exclamó el cardenal. ¿Quién escribió esos documentos, por cierto? ¿Algún pagano maya que de alguna manera aprendió el idioma arameo?
¿Qué sabía aquella gente? Creían en lugares mágicos y en energías misteriosas. Eran seres primitivos. Las ruinas donde se encontró la novena son llamadas templos celestinos, templos celestiales. ¿Qué podía saber el cielo qué podría saber del cielo aquella cultura? ¿Perduró aquella cultura? ¿Continuó? No. Nadie sabe lo que fue de los mayas, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. ¿Y usted pretende que no creamos el manuscrito? Ese documento proclama que los seres humanos tenemos en nuestras manos el control de todo, que tenemos a nuestro cargo cambiar el mundo. Pues no, esas cosas no nos incumben, nos incumbencia de Dios. Son incumbencias de Dios. La única instancia que corresponde a los seres humanos es aceptar o no las enseñanzas de las Escrituras, y si los hacen, ganarse la salvación eterna. Pero por favor, piénselo un poco más, replicó Sánchez. ¿Qué significa realmente aceptar las enseñanzas y ganar la salvación? ¿Cuál es el proceso a través del que se produce? ¿No nos muestra el manuscrito el proceso exacto para alcanzar un mayor grado de espiritualidad, para conectarnos de la manera que efectivamente lo sentimos? ¿Y no nos presenta la octava y la novena lo que ocurriría si cada cual actuase de este modo? Sebastián negó la cabeza y se apartó. Luego se volvió y miró inquisitivamente a Sánchez. Usted ni siquiera ha leído la novena revelación. Sí, la he leído, una parte. ¿Cómo? Me fue descrita parcialmente antes de que llegáramos aquí. He leído otra sección hace solo unos minutos. ¿Qué? ¿Cómo? Sánchez dio unos pasos para aproximarse de nuevo a su interlocutor. Cardenal Sebastián, la gente reclama por todas partes que sea revelada la última revelación. Es la que sitúa las demás revelaciones en perspectiva. Nos muestra nuestro destino, aquella que es realmente la conciencia espiritual. Ya sabemos lo que es la espiritualidad, Padre Sánchez. Lo sabemos. Yo creo que no. Hemos pasado siglos hablando de ella, visualizándola, proclamándola nuestra fe en ella. Pero siempre caracterizamos esta conexión como algo abstracto, algo en lo que creíamos intelectualmente. En todo momento hemos considerado esta conexión como un gesto que el individuo debe hacer para evitar que le ocurra algo más. Nunca para adquirir algo bueno y maravilloso. El manuscrito describe la inspiración que nos viene a amar sinceramente a los demás y de impulsar la evolución progresiva de nuestras vidas. Evolución, escúchese. Asimismo, padre, usted luchó siempre contra la influencia de la evolución. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sánchez se serenó. Sí, he luchado contra la idea de la evolución como sustitución de Dios, como un recurso para explicar el universo sin hacer referencia a Dios. Pero ahora veo que la verdad es una síntesis de los criterios del mundo científico y del religioso. La verdad es que la evolución es la manera en que Dios creó y sigue todavía creando. Pero la evolución no existe, protestó Sebastián. Dios creó el mundo y eso es todo. Sánchez me dirigió una mirada, pero yo no tenía ideas que expresar. Cardenal Sebastián, dijo entonces, el manuscrito describe el progreso de las sucesivas generaciones como una evolución de la inteligencia, una evolución hacia una espiritualidad y una vibración superior. Cada generación incorpora más energía y acumula más verdades y luego traspasa este patrimonio a las personas de la generación siguiente, quienes lo incrementan más aún. Disparate, replicó el cardenal. Solo hay una manera de aumentar la propia espiritualidad, que es seguir los ejemplos que dan las Escrituras. Exactamente, sonrió Sánchez. Pero una vez más, ¿cuáles son los ejemplos? ¿No cuentan las Escrituras la historia de un pueblo que aprenda a recibir la energía de Dios y la voluntad que contiene?
¿No fue esto lo que los primeros profetas mandaban hacer a aquel pueblo en el Antiguo Testamento? ¿Y no fue la receptividad con respecto a la energía de Dios lo que tuvo su culminación en la vida del hijo de un carpintero, hasta el extremo de que nosotros decimos que el propio Dios descendió a la tierra? Y no es la historia del Nuevo Testamento, continuó, la historia de un grupo de personas que se llenó de cierta clase de energía que iba a transformarlas. ¿No dijo el mismo Jesús que lo que él había hecho también nosotros podíamos hacerlo y más? Nunca hay que reconocerlo, nos hemos tomado en serio esta idea. Nunca hay que reconocerlo, nos hemos tomado en serio esta idea. Nunca hasta ahora, y hoy estamos apenas vislumbrando de qué hablaba Jesús, hacia dónde nos conducía. El manuscrito esclarece el sentido de sus palabras, nos explica cómo hacerlo. Sebastián desvió la mirada, congestionado de ira al rostro. Durante la forzada pausa de la conversación, un oficial del ejército entró bruscamente en el despacho y dijo a Sebastián que los intrusos habían sido localizados. Mire, añadió excitado señalando la ventana, allí están. A unos 400 metros de distancia pudimos distinguir dos figuras que cruzaban a la carrera un campo en dirección al bosque. Numerosos soldados en la linde del espacio libre parecían a punto de abrir fuego. El oficial dio la espalda a la ventana y miró a Sebastián. Levantaba expresivamente su radioteléfono. Si llegan a la zona arbolada, avisó, será difícil volver a encontrarles. Tengo su permiso para disparar. Observando a los dos fugitivos, les reconocí de pronto. Son Will y Julia. Grité. Son Will y Julia, grité. Sánchez se dirigió resueltamente al cardenal. En nombre de Dios, no puede usted cometer un asesinato por una mera diferencia de criterio. El oficial persistía. Cardenal Sebastián, si quiere usted retener ese manuscrito, debe dar ahora mismo la orden. Yo me quedé helado. Padre, confíe en mí, estaba diciendo Sánchez. El manuscrito no destruirá lo que usted ha construido con tanto esfuerzo, lo que ha defendido siempre. No puede usted matar a esas personas. Sebastián sacudió la cabeza. ¿Confiar en usted? Fue a sentarse detrás de un escritorio y miró al oficial. No se disparará contra nadie, ¿entiende? Ordene a sus tropas que les capturen vivos. El oficial asintió y salió del despacho. Gracias, dijo Sánchez. Ha tomado usted la decisión correcta. Respecto a no matar, sí, admitió cansinamente el cardenal, pero no cambiaré de idea. Ese manuscrito es blasfemo. Socavaría las escrituras básicas de nuestra autoridad espiritual. Engatusaría a la gente haciéndole creer que tiene el control de su destino espiritual entre las manos. Destruiría la disciplina necesaria para atraer a la Iglesia a todo habitante de la tierra, y la población estaría desprevenida cuando llegase el momento de la gloria. Miró con dureza a Sánchez. Las Fuerzas Armadas peruanas han movilizado miles de hombres y los efectivos han sido convenientemente desplegados. No importa lo que ustedes o cualquiera otros hagan, la novena revelación no saldrá nunca de Perú. Y ahora márchense ustedes de mi misión. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, podíamos oír el rugido de docenas de vehículos pesados que se acercaban desde la distancia. ¿Por qué nos ha dejado en libertad?, pregunté yo. Supongo que ha sido porque cree que nuestra libertad no comporta ninguna diferencia, replicó Sánchez. Está seguro de que no podemos hacer nada y realmente nada se me ocurre. No sé qué pensar. Nuestras miradas se cruzaron. No le hemos convencido, ya lo has visto. Yo también me sentía confuso. ¿Qué significaba aquello? Quizá a fin de cuentas no habíamos ido a la misión para convencer a Sebastián. Quizá solo nos correspondía demorar sus acciones. Observé a Sánchez se concentraba en la condición al mismo tiempo que escudriñaba
los costados de la carretera buscando algún rastro de Will y Julia. Habíamos decidido salir en la dirección en que les vimos correr, pero hasta entonces no habíamos descubierto nada. Mientras avanzábamos, mi mente escapó hacia las ruinas de Celestina. Imaginé el aspecto que tendría el lugar, las excavaciones en hilera, las tiendas de campaña de los arqueólogos, las estructuras piramidales asomando al fondo. No parece que estén en estos bosques, dijo Sánchez. Debía de tener un vehículo. Hay que decidir lo que hacemos. Yo iría a las ruinas, sugerí. Él me miró. Lo que sea, tampoco hay otro sitio donde ir. En cuanto tuvo ocasión, Sánchez se desvió en dirección oeste. ¿Qué sabe usted de esas ruinas?, pregunté. Sé que proceden de dos culturas diferentes. Como dijo Julia, la primera, la maya, tuvo aquí una floreciente civilización, aunque la mayoría de sus templos estaban mucho más al norte, en Yucatán. Misteriosamente todos los signos de su presencia desaparecieron de súbito, sin causa aparente, hacia el 600 a.C. Los incas desarrollaron otra civilización posterior en el mismo asentamiento. ¿Qué piensa usted que le pasó a los mayas? No lo sé. Circulamos varios minutos en silencio hasta que recordé intrigado que el padre Sánchez había dicho a Sebastián que había leído un fragmento más de la novena revelación. Le pregunté inmediatamente cómo y cuándo había ocurrido aquello. El soldado que nos ayudó sabía dónde estaba escondida una parte. Después de que usted y yo separásemos, me llevó a otro cuarto y me la enseñó. El texto añadía solo unos pocos conceptos a lo que Dobson nos contó, pero me facilitó los conceptos que he empleado con Sebastián. ¿Cuáles eran específicamente? Que el manuscrito podría en claro el sentido de muchas religiones y que las ayudaría a cumplir sus promesas. Toda religión trata de cómo se relaciona la humanidad con un principio superior, y todas las religiones hablan de la percepción de un Dios interior, una percepción que nos llena, que nos hace ser más de lo que éramos. Las religiones se corrompen cuando sus líderes se empeñan en explicar la voluntad de Dios al pueblo en lugar de mostrar a éste cómo encontrar la dirección dentro de cada uno de nosotros. El manuscrito dice que en determinado momento de la historia un individuo comprenderá cuál es exactamente la vía para conectar con la fuente de energía y la dirección de Dios, y de este modo se convertirá en ejemplo perdurable de que tal conexión es posible. Sánchez me miraba. ¿No es eso lo que realmente hizo Jesús? ¿No incrementó su energía y su vibración hasta ser lo bastante ligero como para...? Sánchez calló sin terminar la frase y pareció sumirse en sus pensamientos. ¿Alguna nueva idea?, le pregunté. Él parecía perplejo. No sé qué decirle. La copia del soldado terminaba en ese punto. Según ella, aquel individuo marcaría una senda de toda la especie humana. Estaba determinada a seguir. Pero no mencionaba a dónde conducía la senda. Durante 15 minutos se restableció entre nosotros el silencio y intenté recibir alguna indicación de lo que a continuación ocurriría. Pero me sentí incapaz de pensar. Quizás, me dije, lo estaba intentando con demasiada intensidad. Allí están las ruinas, anunció entonces Sánchez. Entré la espesura hacia la izquierda de la carretera. Logré distinguir tres grandes estructuras piramidales. Después de aparcar y de habernos aproximados caminando, observé que las pirámides habían sido construidas con piedra tallada y que estaban separadas una de otras por la misma distancia, unos 40 metros. Entre ellas había una zona pavimentada con piedras lisas. En la base de cada pirámide se veían señales de excavaciones. «Mira allí», dijo Sánchez, señalando las más distantes de las tres. Una figura solitaria estaba sentada delante de las estructuras. Mientras caminábamos,
en aquella dirección noté un incremento de mi nivel de energía. Y cuando llegamos al centro de la zona pavimentada me sentía ya increíblemente lleno de vigor. Miré a Sánchez y él y él enarcó una ceja. Momentos después identifiqué a la persona que se hallaba delante de la pirámide. Era Julia. Estaba sentada con las piernas cruzadas y tenía varios papeles en el regazo. Julia llamó a Sánchez. Ella se volvió y se puso en pie. Su rostro parecía iridiscente. ¿Dónde está Will?, pregunté yo. Julia señaló hacia su derecha. Allí, quizás a unos 100 metros, estaba Will. A la menguante luz del crepúsculo parecía resplandecer. ¿Qué está usted haciendo?, inquirí. La novena, respondió escuetamente Julia, mostrándonos los papeles que ahora tenía en la mano. Sánchez, excitado, le comunicó sin preámbulos que conocíamos parte de la revelación, la parte que vaticinaba un mundo humano transformado por la evolución consciente. Terminó con una pregunta. ¿Pero a dónde nos lleva esta evolución? Julia nos contestó, simplemente sostenía los papeles en la mano, como si esperase que leyéramos sus pensamientos. ¿Qué?, pregunté yo. Sánchez se inclinó y me tocó el antebrazo. Su mirada me recordó que tenía que estar alerta y a la espera. La novena revelación revela nuestro último destino, dijo al fin Julia. Lo presenta claro como el cristal. Reitera que los seres humanos somos la culminación del conjunto de la evolución. Habla de cómo la materia comenzó de una forma muy débil y creció en complejidad, elemento tras elementos, luego especie tras especie, siempre evolucionando hacia un estadio superior de vibración. Cuando aparecieron los hombres primitivos, continuamos esta evolución, inconscientemente conquistándonos unos a otros y ganando energía, progresando un poco cuando éramos conquistadores o perdiendo energía si éramos los conquistados. Estos conflictos físicos continuaron hasta que inventamos la democracia, un sistema que no les puso fin, pero que los trasladó del nivel físico al mental. Ahora, continuó Julia, estamos trayendo este proceso al ámbito de la conciencia. Podemos ver que la totalidad de la historia humana nos ha preparado para que la evolución consciente esté a nuestro alcance. Ahora podemos incrementar nuestra energía y percibir las coincidencias conscientemente. Esto impulsa la evolución a un ritmo más rápido, elevando nuestras vibraciones a mayor altura aún. Julia dudó un momento, nos miró fijamente a los dos, uno a uno, luego insistió en algo que había dicho. Nuestro destino es continuar aumentando nuestro nivel de energía, y a medida que nuestro nivel de energía aumenta el nivel de vibración de los átomos de nuestro cuerpo. Volvió a dudar. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Significa que nos hacemos más ligeros, más livianos, es decir, que cada vez somos más puramente espirituales. Miré a Sánchez, él se concentraba intensamente en Julia. La novena revelación, prosiguió ella, dice que como resultado del continuado aumento de nuestra vibración comenzará a ocurrir una cosa asombrosa. Grupos enteros de personas, tras alcanzar determinado nivel, se harán súbitamente invisibles para quienes están vibrando todavía a niveles inferiores. A la gente situada en estos niveles le parecerá que los otros simplemente han desaparecido, mientras que el propio grupo tendrá la sensación de estar todavía allí, solo que bajo una forma mucho más ligera. Mientras Julia hablaba, noté que de un modo u otro su cara y su cuerpo estaban cambiando. Su cuerpo adoptaba las características de su campo de energía. Sus rasgos eran todavía claros y nítidos, pero lo que yo miraba no eran ya músculos y piel. Se habrían dicho que estaban hechas de pura luz, que brillaba desde su interior. Volví la vista a Sánchez. Tenía el mismo aspecto. Ante mi asombro,
Todo parecía similar. Las pirámides, las losas que pisábamos, los bosques que nos rodeaban, incluso mis manos. La belleza que yo era capaz de percibir había aumentado más allá de cualquier otra que hubiese conocido antes, incluso cuando estuve en la cima de la montaña. Que los seres humanos empiecen a elevar sus vibraciones hasta un nivel donde otros no pueden verles, continuó Julia, indicará que estamos atravesando la barrera entre esta vida y el otro mundo del cual venimos y al que retornaremos después de la muerte. Este tránsito consciente es la senda que nos mostró Cristo. Él se abrió de tal modo a la energía que llegó a ser tan liviano como para caminar sobre las aguas. Él sobrepasó la muerte aquí mismo, en la tierra, y fue el primero en trascender, en expandir el mundo físico dentro del espiritual. Su vida demostró cómo hay que hacerlo, y si nosotros conectamos con la misma fuente podemos recorrer el mismo camino, paso a paso. En un determinado punto todos vibramos a una altura suficiente para que nos sea posible entrar en el cielo conservando nuestra misma forma. Observé que Will se acercaba a nosotros caminando lentamente. Sus movimientos parecían dotados de una gracia inusual, como si estuviera deslizándose. La revelación dice, precisó Julia, que serán muchos los individuos que alcancen este nivel de vibración durante el tercer milenio, y que lo harán en grupos integrados por personas con quienes estarán conectados al máximo. Sin embargo, en el transcurso de la historia, algunas culturas han alcanzado ya la vibración adecuada. De acuerdo con la novena revelación, el pueblo maya efectuó el tránsito en bloque. Julia interrumpió repentinamente su discurso. Procedentemente de algún lugar detrás de nosotros se oyeron voces apagadas que hablaban en español. Docenas de soldados entraban en las ruinas y avanzaban en nuestra dirección. Me sorprendió no sentir miedo. Vi entonces que, pese a la dirección que seguían los soldados, no venían deliberadamente hacia nosotros. No pueden vernos, exclamó Sánchez. Estamos vibrando a demasiada altura. Miré de nuevo a los soldados. El cura tenía razón. Aquellos hombres caminaban a 8 o 10 metros a nuestra izquierda, pero nos ignoraban completamente. En aquel momento oímos otras voces, ahora gritos también a la izquierda, junto a la primera pirámide. Los soldados que teníamos más cerca se detuvieron y enseguida echaron a correr hacia allí. Me esforcé por ver lo que sucedía. Otro grupo de soldados salía del bosque reteniendo por los brazos a 2 hombres, Dobson y Phil. La revelación de su captura me trastornó y noté que el nivel de mi energía caía a plomo. Miré a Sánchez y a Julia. Ambos fijaban la atención en los soldados y parecían tan turbados como yo. ¡Esperen! Pareció gritar Will desde la dirección contraria. ¡No dejen escapar su energía! Sentí las palabras tanto como las oía. Era un poco confusa. Nos volvimos hacia Will, que caminaba apresuradamente hacia nosotros. Mientras le mirábamos expectantes, pareció decir algo más. Pero esta vez las palabras fueron del todo ininteligibles. Me di cuenta de que tenía dificultades en concentrarme. Su imagen se hacía imprecisa, se distorsionaba. Gradualmente, mientras yo seguía mirando con incredulidad, desapareció por completo. Julia se acercó más a Sánchez y a mí. Su nivel de energía parecía más bajo, pero ella se mostraba perfectamente impávida, como si lo que fuera que acabase de ocurrir aclarara alguna cosa. No hemos sido capaces de mantener la vibración, dijo. El miedo rebaja tremendamente en nuestras vibraciones. Miró hacia el punto donde Will había desaparecido de la vista. La novena revelación afirma que si bien algunos individuos pueden trascender esporádicamente,
El tránsito general no se producirá hasta que hayamos abolido el miedo, hasta que podamos mantener una vibración suficientemente en todas las situaciones. La excitación de Julia aumentó. ¿Acaso no lo ven? Nosotros todavía no podemos hacerlo, pero el objetivo de la novena revelación es ayudar a crear la conciencia necesaria. Todas las demás revelaciones presentaban una imagen del mundo como un lugar de increíble belleza y energía, y decían de nosotros que reforzaríamos nuestra conexión con él, y de este modo captaríamos aquella belleza. Cuanta más belleza vemos, más evolucionamos. Cuanto más evolucionamos, a mayor altura vibramos. La novena revelación nos muestra que finalmente nuestra percepción y nuestras vibraciones incrementadas no descubrirán un paraíso que ya tenemos delante de nosotros. Simplemente todavía no podemos verlo. Siempre que dudemos del camino que seguimos o perdamos de vista el proceso, debemos recordar hacia que estamos evolucionando. Siempre que dudemos del camino que seguimos o perdamos de vista el proceso, debemos recordar hacia qué estamos evolucionando, en qué consiste el vivir. Pues estamos aquí para alcanzar el cielo en la tierra y ahora sabemos cómo hay de hacerlo. Sabemos cómo se hará. Julia reflexionó unos segundos. La novena revelación menciona que existe una décima. Creo que esta debe revelar. Antes de que pudiera completar la frase, una ráfaga de ametralladoras hizo saltar astillas de piedra de las losas que habían bajo nuestros pies. Todos nos precipitamos al suelo, manos en alto. Nadie pronunció una palabra cuando los soldados acudieron a confiscarnos los papeles y nos llevaron a cada uno de nosotros en diferentes direcciones. Las primeras semanas que siguieron a mi captura las pasé en constante terror. Mi nivel de energía fue cayendo espectacularmente a medida que un oficial del ejército tras otro me interrogaban ante amenazas siempre a propósito del manuscrito. Yo me hice pasar por un turista tonto y alegué total ignorancia. A fin de cuentas era verdad que no tenía la menor idea de que otros curas pudieran poseer copias ni de qué amplitud había alcanzado la aceptación pública del documento. Gradualmente mi táctica surtió efecto. Con el tiempo los militares parecieron cansarse de mí y me traspasaron a un grupo de autoridades civiles, quien adoptó un nuevo enfoque. Aquellos funcionarios pretendieron convencerme de que mi viaje a Perú había sido una locura desde el principio, una locura porque según ellos el manuscrito nunca existió. Arguyeron que las revelaciones habían sido en realidad inventadas por un reducido núcleo de clérigos con el propósito de incitar a la revelación. A mí me habían engañado, decían los funcionarios, y yo les dejé hablar. Más adelante las conversaciones se hicieron casi cordiales. Todos comenzaron a tratarme como una víctima inocente de aquella conspiración, como un yanqui crédulo que había leído demasiadas novelas de aventura y se había perdido en un país extranjero, y debido a que mi energía estaba tan baja, se dio la posibilidad de que terminase siendo vulnerable a aquel lavado de cerebro, de no ser porque ocurrió otra cosa. Inesperadamente fui transferido desde la base militar donde estaba recluido a un recinto gubernamental próximo al aeropuerto de Lima. Un recinto en el que también se hallaba detenido el padre Carlos. La coincidencia me volvió parte de la confianza perdida. Paseaba yo por el patio central del recinto cuando vi a Carlos sentado en un banco leyendo. Me acerqué a él como si continuara mi paseo, conteniendo mi alegría y esperando no llamar la atención de los funcionarios presentes en el lugar. Me senté en el banco, el cura me miró de reojo y sonrió. Estaba esperándole, dijo. ¿De veras? Cerró el libro que leía y pude percibir en sus ojos una sincera satisfacción. El padre Courtois y yo apenas llegados a Lima, explicó,
Fuimos detenidos y separados y desde entonces he estado aquí bajo custodia. No podía entender el motivo. No parecía ocurrir nada. Luego comencé a pensar repentinamente en usted. Y su mirada asomó un destello de complicidad, así que supuse que un día u otro aparecería. Agradezco que esté usted aquí, dije yo. ¿Le ha contado alguien lo que pasó en las ruinas de Celestina? Sí, hablé brevemente con el padre Sánchez. Estuvo detenido aquí 24 horas, luego se lo llevaron. Está bien. ¿Sabe él lo que ha dicho de los demás? ¿Sabe él lo que ha dicho de los demás? ¿Y qué van a hacerle? ¿Dónde le encarcelarán? Sobre los demás no tenía ninguna información y en cuanto a lo que ocurrirá al propio padre Sánchez no lo sé. La estrategia del gobierno es buscar metódicamente y destruir todas las copias del manuscrito que salgan a la luz. Después tratar todo el asunto como un inmenso fraude. Todos nosotros seremos desacreditados a conciencia, imagino. Pero quién sabe lo que finalmente harán con nosotros. ¿Qué hay de las copias de Dobson?, dije. Él dejó en Estados Unidos la primera y la segunda revelación. También la tienen, replicó el padre Carlos. El padre Sánchez me contó que unos agentes del gobierno descubrieron dónde estaban ocultas y las robaron. Aparentemente ha habido agentes peruanos en todas partes. Sabían de Dobson desde el principio y, por cierto, también de su amiga Charlene. ¿Y cree usted que cuando el gobierno culmine sus acciones no quedará ninguna copia? Lo que creo es que será un milagro que quede alguna. Volví la cara, notando que mi recién recuperada energía disminuía. ¿Sabe lo que esto significa? ¿No es así?, pregunté al padre Carlos. No respondí. Significa, continuó él, que cada uno de nosotros deberá recordar exactamente lo que el manuscrito dice. Usted y Sánchez no convencieron al cardenal Sebastián de que cambiase de actitud, pero le entretuvieron lo suficiente para que la novena revelación fuese comprendida. Ahora ha de ser comunicada y usted ha de participar en esta comunicación. Aquellas palabras hicieron que me sintiera presionado y que la farsa de la persona reservada se reactivara dentro de mí. Me apoyé en el respaldo del banco y me miré a lo lejos, cosa que incitó a Carlos a reír. Entonces, en aquel preciso momento, nos dimos cuenta de que los dos hombres con inconfundible aspecto de funcionarios norteamericanos nos observaban desde la ventana de una oficina. Escuche, dijo apresuradamente el padre Carlos. De ahora en adelante las revelaciones habrán de ser compartidas por toda clase de persona. Cada persona, una vez haya escuchado el mensaje y comprendido que las revelaciones son verídicas, deberá transmitirlo a todo el que esté preparado para recibirlo. Conectar con la energía es algo a lo que todos los seres humanos han de estar abiertos, algo de lo que deben hablar, algo a lo que aspiren. De lo contrario, la especie humana puede retroceder al viejo fingimiento de que la vida consiste en tener poder sobre los demás y explotar el planeta. Si recaemos en esto, entonces no sobreviviremos. Cada uno de nosotros debe de hacer cuanto pueda por difundir el mensaje. Vi que los dos norteamericanos salían del edificio y cruzaban el patio hacia nosotros. Una cosa más, dijo el padre Carlos en voz baja. ¿Qué es? El padre Sánchez me comunicó que Julia había hablado de una 10ª revelación. Todavía no ha sido encontrada y nadie sabe dónde puede estar. Los dos hombres casi habían llegado al banco. Tengo la intuición, continuó el clérigo, de que van a ponerle a usted en libertad. Puede ser usted la única persona en condiciones de buscarla. Los recién llegados interrumpieron nuestra conversación y me invitaron a acompañarles al edificio. El padre Carlos me saludó con la mano, sonrió y dijo algo más,
pero solo pude prestarle atención a medias. Tan pronto como él había mencionado la 10ª revelación, a mí me había asaltado el recuerdo de Charlene. ¿Por qué pensar en ella en aquel momento? ¿Qué conexión podía haber entre Charlene y la 10ª revelación? Los dos hombres insistieron en que hiciese el poco equipaje que me quedaba y les siguiera a la embajada de los Estados Unidos. Fuimos en un coche oficial y desde allí me trasladaron directamente al aeropuerto y me condujeron sin dilación a una zona de embarque donde uno de ellos me sonrió evasivamente y me miró a través de los gruesos cristales de sus gafas. Su sonrisa se desvaneció cuando me entregó un pasaporte y un pasaje aéreo con destino a los Estados Unidos. Luego me dijo que no volviese nunca a Perú. Nunca, nunca más. Un fuerte agradecimiento a mi amiga Jimena Pulpeiro por la recomendación de este hermoso libro de magia blanca que enseña abiertamente a subir la vibración y a protegerse energéticamente. Un fuerte abrazo y continuaremos desarrollando un poco el tema de las 9 revelaciones. Lo merece. Un beso, un abrazo muy grande a los amigos del Coven Internacional Ecléctico. Aquí contáis con un amigo. Que paséis un bonito diciembre.